Bueno, hoy vamos a hablar de Lohengrin, la tercera ópera de Richard Wagner, la última, digamos, consagración y despedida, un poco como el Quijote, es la despedida nostálgica mucho más que la burla a las novelas caballería sería de caballos. Eh, es una clase a pedido de una amiga cuya ópera predilecta es Lohengrin. Es la ópera predilecta de cuantas Wagner hizo, es la menos típica de Wagner, ¿no? Así como podemos decir que la Metamorfosis es menos típico de los cuentos de Kafka, ¿no? También, en muchos sentidos, eh, digamos, no es menos grande, simplemente no es lo primero que uno asocia, lo más representativo de Wagner, con todas las grandes modificaciones que quiso hacer cuando se empoderó, digamos, cuando ella contaba con muchísimo reconocimiento a su talento múltiple, porque él, así como la ópera nace en la Florencia con el mecenazgo de los Medici, acá hay muchos mecenazgos, ¿eh? Vamos a hablar del mecenazgo de Ludwig II, en el caso de, primero que nada, el mecenazgo de Liszt, todo el espaldarazo de los músicos que lo reconocen enseguida, ¿no? Bueno, hablemos un poquitito de la biografía de Wagner, aunque por supuesto nunca una biografía explica nada, ¿no? Pero lo que hay que decir quizá, sobre todo lo que habría que atenuar grandemente, es todas estas acusaciones desmesuradas, exageradas de antisemitismo, de las que fue objeto a posteriori, a raíz de que Hitler, bueno, lo cita en Mi lucha, a raíz de que Hitler ama la música de Wagner sin entenderla, porque toda la idea del buen cristiano, digamos, no podría Hitler estar más en desacuerdo con muchas de las ideas. Y en todas las óperas y en todos los textos, en todo el tiempo, Wagner es un militante. Va cambiando, es cierto, va cambiando mucho de ideología. Era realmente un artista romántico en el sentido de que no, del dialéctico, de que cambiaba, se levantaba un día schopenhaueriano. Hay toda una etapa schopenhaueriana en su vida, coincide ahí con Nietzsche fuertemente, son amigotes hasta que fatalmente se separan por enormes diferencias que tenían, ¿no? Se dice que el desencadenante fue que Wagner dejó a la vista de todos una prescripción médica que le recomendaban a Nietzsche no masturbarse tanto, pero había muchas otras diferenciaciones. Me causa más gracia aún la de que se tuvieron que separar porque a Wagner le interesaba la mitología de Snorri Sturluson, digamos, mitología nórdica, ¿no? Mientras que a Nietzsche le interesaba la griega. Ahora, por ejemplo, Borges, entre muchos otros, señalan que Wagner no entendió verdaderamente el sentido, el espíritu que anima a la mitología nórdica, porque esta es completamente escueta, seca, completamente. Bueno, una de las cosas, ¿no?, que más se citan es solo le pedimos 6 pies de tierra, o sea, solo le pedimos que nos entregue la tierra para enterrarlo. O sea, súper secos, nada sentimental, nada empático. Claro, una ópera es difícil hacer. Imagínense una ópera todo tratándose secamente. ¿Qué iba a cantar la soprano? Hecho por huevo. Es muy difícil conciliar esto. La ópera había sido creada como una manera del arte total inicial, o sea, rescatar la palabra a la música, ¿no? Por más que siempre es mucho más fuerte la música. Hay toda una polémica, una pregunta que ya hace Salieri, ¿no? Salieri no hay que minimizarlo, el contraste con Mozart lo perjudica, pero no por eso es un idiota. Y esto Dopoli palabra, toda esta famosa temática que realmente hace que siempre la música sea más importante, en realidad, ¿no? La música que expresa lo que las palabras no pueden expresar. Si bien uno tiene que decir que no hay ironía, la música solo tiene un sentido.
Sí hay música burlona. Tenemos, para mí, el ejemplo que más me gusta, es el de Carnaval de los Animales, donde Camille Saint-Saëns toma el cancán de Offenbach y lo vuelve lento. Es muy común en la música tomar canciones y cambiarles el ritmo. Fíjense que la de Pulp Fiction era una canción griega que había pasado desapercibida, le duplicaron el ritmo y se convirtió en un hit, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos de esto. Pero me gusta mucho porque Offenbach es el maestro de la música farsesca, bufa, ¿no? Y sin embargo, Camille Saint-Saëns encuentra una manera espectacular de burlarse de él, bajando ese tono carnavalesco, ¿no? Y siendo perfectamente capaz de hacerlo, ¿no? Después con los esqueletos. Pero la música nunca puede tener como doble sentido. O sea, ese es todo un debate también muy interesante con respecto a la riqueza del lenguaje. Allí donde Walter Pater dice todas las artes aspiran a la perfección que es la música, y Oscar Wilde dice no, la perfección es la literatura. Oscar Wilde no era un gran amante de Wagner ni de los alemanes en general. No sabemos cuál es el sentido de la vida, pero ciertamente no lo sabe la filosofía alemana. Ahí no lo podemos buscar. Y después, bueno, habla de la tía Gwendolyn que golpea wagnerianamente la puerta. Así que Wagner pasó a ser una cosa grandilocuente, chillona, bulliciosa, que es algo que no aparece en Lohengrin para nada, sobre todo en el hermosísimo preludio. El preludio es tan suave y sutil que realmente nos recuerda a la Quinta Sinfonía de Mahler, el segundo movimiento cuando se adelgazan los violines, nos recuerda, digamos, es una despedida de Carl Maria von Weber, desde todas las primeras influencias dulces, Mozart, Beethoven, bueno, fue una influencia muy fuerte. Beethoven diríamos que es el músico por ahí que más influyó íntimamente. El espíritu que animó a Beethoven es el que anima a Wagner también en cuanto a toda la fuerza del cambio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no es casual que Wagner haya dirigido personalmente a Beethoven y haya querido siempre más que nada a Beethoven. Pero bueno, empecemos por la biografía. Wagner nació en una casa donde no eran millonarios. Siempre hay que recordar también el que se tiende un poco para agigantar la figura, decir que eran pobres. Pobres no eran, pero las hermanas tenían que trabajar en un teatro, tenían que todo el tiempo maquillarse, cambiarse, vestirse y disfrazarse para poder parar la olla, ¿no? Para ganarse el puchero. Entonces él ya de muy niño vio las magias del teatro y de muy niño se sintió muy atraído por el teatro. Y bueno, su primer gran deslumbre es cuando descubre a Shakespeare. Y vemos bastantes cosas shakespearianas también en Wagner. Es decir, que toda esta cosa megalómana no se puede negar que está en Beethoven, no se puede negar que está en Shakespeare. Y tampoco es siempre megalómano. Realmente tiene sus ideas de la música. Hay muchas reformas que él instituyó que han quedado para la ópera para todos. No solo, digamos, en Bayreuth, la disposición de, digamos, que la gente en lugar de estar los focos puestos en cómo me viene vestido, esté en el escenario. Hay varias cosas que han quedado establecidas porque son mejores, ¿no? No, timbales, hay varias cosas, pero eso ya sería adentrarnos en otro aspecto. Bueno, entonces estábamos con el tema de que para cerrar lo de Nietzsche, aunque lo de Nietzsche va a estar presente, porque Nietzsche a su vez es compositor, es muy buen compositor, es también alguien que ha escrito sobre música y ha escrito en contra de Schopenhauer. Schopenhauer dice que la música es la objetivación pura de la voluntad, y la palabra voluntad técnicamente en Schopenhauer no quiere decir fuerza de voluntad al gimnasio, quiere decir, es un error quizás llamarlo así, porque
Es un animismo, es lo que en el budismo realmente podemos llamar. Es un poco la misma fuerza, el Elan Vital en Bergson, la sexualidad en Freud, es una fuerza, una electricidad, la energía, la llamamos ahora, que anima todas las cosas, ¿no? Y que nos tiene como titiriteros, y nosotros creemos actuar por nuestra propia voluntad, pero nos guía esta voluntad impersonal, Iglos lo llama él, ¿no? O sea, sin yo, pero que también es una fuerza ciega y bruta y que hace mal él en llamarla así, ¿no? Así como hace mal Hume en usar el ejemplo de la carambola, un poco mueve a una idea teleológica, pensar que realmente es Dios o es, no es Dios, pero sabe lo que hace. La voluntad en Schopenhauer es una fuerza, digamos, mecánica que avanza por sí misma sin un fin determinado, más que la autoperpetuación a la manera de Spinoza, pero quiero decir, por ahí no debió llamarla voluntad, porque voluntad sugiere una volición, ¿no? Bueno, entonces, que la música, la objetivación puede decir que también la música por sí misma vive y se va desarrollando y desplegando y no requiere nada más. Y Nietzsche dice, dejate joder, Arturito, no es para tanto. Y entonces escribe una famosa frase en el Pueblo de los Dioses que dice, Gott, dice, ohne Musik veretas leben ein Irrtum. O sea, sin música, o sea, el alemán es tan palurdo que cree que Dios en persona toca la cornamusa y que sin música la vida sería un error. Ahora bien, sabemos que toda obra de arte, en general cualquier cosa que sobrevive, tiene que cobrar un nuevo significado en el nuevo contexto. Esta frase ha perdurado, pero la humanidad, digamos, no dejó caer el guante, pero sí le cambió el sentido. Y lo que era un sarcasmo en Nietzsche se convirtió en una profunda verdad poética. Y la gente realmente cree, y vendemos pianos con ese eslogan, que sin música la vida es un error. O sea, la música es nuestro consuelo para los males del mundo. Y no quiso decir eso Nietzsche nunca. Bueno, escribió el caso Bar, se pelearon. Y lo que a mí me resulta divertido es que se hayan peleado, digamos, en teoría por dos intereses distintos, pero que si uno lea determinados autores, ninguno de los dos sabía de esas dos cosas, ¿no? Porque Nietzsche es expulsado finalmente, era docente en Basilea, súper dotado, joven, y sin embargo empieza a enseñar estas cosas, el origen de la tragedia, estas cosas sobre Grecia antigua inventadas, que no son ortodoxas, y lo echa. Entonces, ni Nietzsche sabía realmente de mitología griega, lo apolíneo y lo odisíaco no está en Grecia, ni realmente Wagner sabía lo crudo y seco que es la mitología nórdica, Odín, los dioses paganos, todo eso, ¿no? Porque él hace una gran, él quiere hacer una, digamos, es sincrético, él hace esta mezcla, ¿no? De cosas de toda la mitología medieval que es cristiana. Justamente vemos en Lohengrin, vemos una justa, ¿no? Es decir, ¿cómo se establecía que algo era cierto o no? Bueno, por ejemplo, si vos no eras bruja, te quemábamos y no ibas a arder, porque no eras bruja, ¿no? Entonces, o la tortura, eran métodos para saber la verdad muy eficientes. Y uno de ellos era una pelea, un combate, ¿no? Una justa. Entonces el que ganaba era el que tenía razón, porque Dios favorecía al que tiene razón, se creía, ¿no? Con lo cual eso aparece en esta obra, aparece incluso en el primer acto, ahora lo vamos a rápidamente mencionar, pero no tiene nada que ver con la mitología nórdica, con la parte más, digamos, escandinava, vikinga, con otros dioses y con otro clima. También hay que pensar mucho en Noruega, en Dinamarca, que es otro cielo y que es otra temperatura y que incide mucho eso, ¿no? Porque el infierno, van los misioneros católicos y dicen, van a estar llenos de fuego. Bárbaro, súper caliente, bárbaro. Es decir,
está mezclando cosas, por supuesto, lo podemos decir lindo, es obviamente una creación fantástica, ni todo artista lo hace. Es decir, no vamos a estar con el hemisferio cerebral izquierdo diciendo Shakespeare habla en Julio César de relojes, pero los romanos no tenían relojes. Pero está bien, se llama Casio. No vamos a tratar de ver errores así puntuales porque en la esfera del arte, como bien dijo Aristóteles, es más importante el arte que la historia, porque también es nuestra manera de... Solo podemos percibir la realidad a través de una narración, que es como un cuentito artístico. Entonces tampoco científicamente nos llega nada. Vamos entonces a Lohengrin. Rápidamente quería decir de la bibliografía de la biografía. De la bibliografía vamos a hablar porque hay... el primero que le acerca Lohengrin a Wagner es un filósofo judío. Había muchos judíos en su vida, se nutrió mucho de grandes talentos judíos. Su antisemitismo es posterior. Y quiero recordar que es un antisemitismo no eliminacionista como el que trae Hitler de Oriente y que nadie esperaba y nadie bancaba. El Holocausto no solo no lo habría avalado Wagner, no lo avalaban los alemanes. La noche de los cristales fue un caso testigo. Bueno, causó cierta popularidad el hecho de poder vandalizar, poder afanarle cosas a los comercios judíos, pero no fue una cuestión de la estirpe judía, sino afanarle a cualquiera podía ser interesante para los alemanes muriéndose de hambre. Pero realmente no fue popular. O sea, Hitler fue popular por la reindustrialización, por las conquistas de territorio, por devolver el sentido del orgullo y dignidad a Alemania, que había sido humillada, pero no por el antisemitismo que trajo él como una especie de locura personal. Que al contrario, digamos, fue bastante costoso. O sea, yo no digo que Hitler era fantástico y si no hubiera matado judíos y hubiera empleado judíos como soldados, qué lindo hubiera sido que gane la guerra, pero hay que reconocer que a los alemanes no les parecía muy lindo el antisemitismo. No más que a ningún otro pueblo, o sea, realmente hay que defender un poquitito a los alemanes que han quedado estigmatizados de por vida. Hay que recordar el barco de judíos que St. Louis que Roosevelt no permite, o sea, hay antisemitismo en todo el planeta. Como dice Mark Twain en Carta desde la Tierra, todos los pueblos se unen entre sí y todos se unen para odiar a los judíos. O sea, ¿y cuál es la definición de antisemitismo que damos los judíos? Odiar al judío más de lo necesario, más de lo normal. Entonces, realmente hay una idea en Wagner luego habrá todos estos escritos de cómo los judíos arruinaron la música y todo, pero muy, muy posteriormente. Bueno, vamos a recordar entonces que él nació, a los 5 años se le muere el padre de tifus, la madre se casa con el actor Geyer, Wagner sospecha que este es judío, sospecha que su verdadero padre, ninguna de las dos cosas es cierta. Tardíamente descubre su talento musical, bastante tardíamente. Y bueno, al principio... Vamos directamente a esta parte, porque lo que yo quería decir era que Liszt lo apoya muchísimo en una serie de decisiones del argumento, ¿no? Porque tiene un final triste, Lohengrin. Vamos a contar la historia. Es el rey, que es un rey verdadero, es lo que dice un poco Oden, de que se puede hacer poesía contemporánea con Churchill, él le dedicó un poema a Freud. Bueno, este es un rey verdadero, es el rey del primer Reich, es el rey que busca unir las distintas ducados alemanes, que busca el pangermanismo, ¿no? Entonces, dice, luchemos contra el malvado húngaro. Por eso es interesante que en El Gran Dictador aparece una danza húngara de Brahms. Y luego aparece el preludio a Lohengrin.
que se usa mucho, la parte nupcial se usa en muchas bodas, en El pájaro loco aparece, es una música donde, claro, Wagner no inventa el leitmotiv, pero los usa como nadie, o sea, queda muy asociado a Wagner al leitmotiv porque él, para diferenciar a los personajes, usa distintos leitmotivs, bueno, saben lo que es el leitmotiv, ¿no? Es como lo que, sobre todo en la música de películas aparece mucho, y ahí lo tenemos bien claro, ¿no? Que es, no sé, ta, 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 ¿no? En serio, cuando aparece la musiquita del héroe, ¿no? Que lo asociamos enseguida. Bueno, entonces aparece la protagonista, a quien acusan de haber matado a su hermano, que está desaparecido. Entonces ella dice que eso es falso y que entonces se compromete a hacer esta prueba para demostrar la verdad. Y dice, bueno, ¿y quién va a ser su contendiente? Y entonces ella reza y aparece viajando con un cisne, un caballero misterioso que dice que va a ayudar y hacer todo, pero que por favor no le pidan de dónde viene ni cómo se llama. No quiere revelar eso. Entonces, bueno, combaten y efectivamente él vence con mucha nobleza, le perdona la vida a este tipo malvado que tiene un apellido cuyo origen es solamente para rimar, porque se da que por primera vez, después lo hará, ¿no? Pero no lo había hecho en el holandés errante y en las anteriores óperas, que Wagner decide hacer una cosa, a mi juicio, completamente al pedo. Le ha servido a él como motivación psicológica en la elaboración y en la creación, pero no es en absoluto algo que el público pueda advertir. Primero porque la lírica, las palabras, hay una gran ventaja que tiene Wagner. Él se ocupa de todo. Él después quiere hacer el arte total en muchos aspectos, la escenografía, pero él se ocupa de la versificación también. Cosa que ha habido tantas peleas entre Hoffmann y Stahl, ¿no? Ha habido tantas... los libretistas normalmente son cualunques. Es muy raro que haya muy buenos libretistas. Bueno, el caso de Wagner, él era su propio libretista. El caso de Wagner es también raro porque él primero escribe la letra y después la música, no es lo típico, y la escribe bajo esta idea romántica de que la música tiene realmente que obedecer a las palabras y no es que él puede decidir arbitrariamente. Y además con toda esta teoría de los colores que había en ese momento, donde él considera que toda esta ópera tiene que ser blanca, plateada, ¿no? Bueno, es la época también de la teoría de los colores de Goethe, que finalmente se refuta por la teoría de Newton, ¿no? Pero sí, la tonalidad... Es una ópera que es la que más gusta en el mundo latino, y de hecho se ha representado más veces en italiano y no se pierde nada, porque realmente no son tan buenos esos versos en alemán. O sea, si prescindiéramos de la música, yo no le veo enorme grandeza a esta lírica de Wagner para nada. Podemos analizarla, a ver si me acompañan brevemente. Podemos rápidamente analizar. Hay un aspecto que no es tan conocido, que es el hecho de que él intenta